¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a Crónicas Policiales. Hoy vamos a estar hablando de un tema muy sensible para la sociedad argentina en su totalidad. Presten atención porque efectivamente vamos a estar hablando acerca de un tema como el que usted ve aquí, obviamente en pantalla. ¿Cuál es la edad de imputabilidad en la Argentina? Vamos a estar analizando este tema. Todos los días somos testigos de diversos hechos de inseguridad que atraviesa obviamente el país y de los menores de edad. Algunos dicen que están como en una especie de una puerta giratoria donde ingresan a la comisaría, donde un fiscal actúa, donde un juez toma una decisión y el juez vuelve al barrio a delinquir, desde un hurto, desde un robo, desde un homicidio, violaciones, entre otros delitos, narcotráfico, por ejemplo, que también los menores son utilizados para cometer diversos delitos. Bueno, hoy vamos a analizar esto. ¿Qué te parece? Y te pregunto a vos y te invito a que participes hoy en el programa. ¿Te parece bien bajar la edad de la imputabilidad a 13 años, que es lo que pretende el proyecto, en este caso, de la nueva gestión de gobierno nacional? ¿Qué opinás al respecto? ¿Estamos preparados si esto avanza como sociedad? ¿Tenemos todos los elementos, los resortes para, obviamente, llevar adelante una medida así tan brusca como la que se propone? Bueno, hoy en Crónicas Policiales vamos a estar analizando con profesionales en la materia, ¿sí? Voces a favor, voces en contra con respecto a esto. Y lo más interesante, escucharte a vos. ¿Qué opinás de bajar la edad de imputabilidad a 13 años? Si lo querés fundamentar, mucho mejor, por supuesto, que nosotros te vamos a estar escuchando. Nos mandás un mensaje, ya lo tenés en pantalla, 11 26 09 0909. Además, hoy también vamos a hablar de deudores alimentarios. Ya está el doctor Ignacio Saraín con nosotros, así que vamos a estar analizando también ese tema. Quédense con nosotros, estamos hasta las 11 de la noche aquí en la pantalla de Multivisión Federal. Bienvenidos a Crónicas Policiales. Acá me toma QTH. 15. Un gusto y un placer encontrarnos nuevamente otra noche más aquí con ustedes. Yo ya estoy activando aquí la tablet, también mi teléfono celular para empezar a escucharlos, ¿sí? Quiero saber obviamente qué opinan con respecto a todo lo que nosotros aquí debatimos. Bueno, a ver, bajar la edad de la imputabilidad. ¿Cómo funciona en otros países, por ejemplo, de Latinoamérica? Nosotros en la actualidad tenemos la edad de 16 años como tope, ¿sí? Pero la edad es bajarla a 13. ¿Qué opinas al respecto de este tema? Bueno, lo vamos a estar analizando en la jornada del día de hoy, mientras yo voy aquí preparando obviamente toda la información. Ya está con nosotros el juez del Tribunal de Impugnación, el doctor Eduardo Barrionuevo, quien va a explayarse con respecto a este tema, voz autorizada para hablar acerca también de esta situación que atraviesa la República Argentina. Pero, señor director, vamos a compartir antes placas, ¿sí? Estas 3 placas que hemos preparado para ustedes para poner un poquito en contexto cuál es la realidad actual de la República Argentina y qué es lo que se pretende, y además cómo otros países, como por ejemplo Uruguay, Brasil, Chile, actúan con los delitos cuando hay menores de edad involucrados. Vamos a compartir la primer placa, señor director, y de esta manera damos inicio al programa del día de hoy. La edad de imputabilidad es el límite inferior a partir del cual los adolescentes pueden ser juzgados e ir a la cárcel. Así, en la Argentina, esta edad se estableció en los 16 años, pero el Ministerio de Seguridad publicó un comunicado hace muy poco,
donde indica que envía un proyecto de ley al Congreso para bajarla a 13 años. ¿Sí? Seguridad, justicia, ya se está analizando en comisiones en las cámaras del Senado Nacional. Lo ponemos en contexto, 16 años por el momento, se pretende con este proyecto bajarla a 13. ¿Qué pasa en Uruguay? Uruguay mantiene la imputabilidad penal a los 18 años y cuenta con un sistema infraccional adolescente para menores de 13 a 17 años. En Brasil, la mayoría de edad penal es también a los 18 años, con medidas socioeducativas a partir de los 12 años. En Chile, la situación es similar, pero hay un sistema de justicia penal especial para mayores de 14 años. ¿Sí? Muy distinto tal vez a lo que se pretende en la República Argentina. Y aquí UNICEF da una recomendación que me parecía bueno también traerla a la mesa de trabajo. UNICEF recomienda que la edad de imputabilidad no sea inferior a los 14 años y señala que existe evidencia internacional que demuestra que bajar este umbral no ha sido una medida efectiva en el combate a la inseguridad. Haciendo un repaso y poniendo un poquito en contexto la realidad, nosotros vamos a presentar al doctor Eduardo Barrio Nuevo, juez. Muchísimas gracias, doctor, por acercarse a hablar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación y por poner en agenda en la provincia de Salta este debate, que entiendo es muy importante y que desnuda en todo caso la ineficacia de las políticas públicas para trabajar con algunas políticas y disfrazar el debate respecto de la necesidad de penalizar a adolescentes. Vos lo decías en la introducción del programa, sí. Hay organizaciones criminales que usan a adolescentes y a menores, ¿no? Sí. Y el primer desafío entonces será luchar contra esas organizaciones criminales y no contra los menores que son usados por ellas. Totalmente. Bueno, ya comienza fuerte el doctor en la noche analizando y profundizando un poquito en este tema. Siempre que las diferentes gestiones de gobierno se ven ahogadas, abarrotadas o con un reclamo de la sociedad con respecto a la seguridad, estos temas vuelven a florecer, ¿no? Es como que no es la primera vez que hablamos de bajar la edad de imputabilidad. Ahora nuevamente la gestión de Javier Milei presenta este proyecto. Recién consultaba con nuestro equipo periodístico en Buenos Aires, que trabaja allí en las cámaras, en qué situación se encuentra. Fines de junio ingresó obviamente al Congreso. Ya se han reunido en comisiones, se reúnen una vez por semana en comisión y mañana vuelven a debatir este tema. Así que creo que hablar hoy es adelantarnos un poquito de lo que va a ocurrir también el día de mañana. Doctor, para ser claro, ¿usted está a favor o en contra de bajar a 13 años? Yo estoy en contra de tapar el sol con la mano, ¿no? Yo estoy en contra de que los árboles no permitan ver el bosque. Y en ese sentido me parece que este proyecto no da una solución. Primero sobredimensiona una situación, las estadísticas no son de las que se hablan, por lo menos en lo que hace a la comisión de delitos graves por menores. Sí, quizás respecto de otro tipo de conflictividad penal y de ataques a la propiedad que sufren muchas familias, muchas personas que obtienen y tienen sus bienes con mucho esfuerzo y trabajo, lo cual... Señor director, disculpe, si me puede bajar la música del estudio le agradezco porque es imposible escucharlo al doctor así. Continúe, por favor. Gracias. Lo cual es... claramente tiene que ser atendido como un problema de política pública del Estado Nacional y del Estado Provincial y también de los estados municipales. Lo que no puede es no realizar las políticas públicas respecto de algunas situaciones que son vitales y modificar el trabajo o disfrazar la falta de trabajo respecto de ello con propuestas legislativas en cualquier ámbito, ¿no? Nosotros ya hemos sufrido algunas reformas asistemáticas del sistema penal. Se recordarán las llamadas leyes Bloomberg, sí, que también se plantearon como un modo de eliminar el problema de la inseguridad ciudadana, situación que no ha cambiado, porque hoy estamos afirmando que la conflictividad es mayor y que hay menores de edad ya involucrados
en la comisión de delitos, que ha deformado, por ejemplo, el sistema penal y parte de la función del sistema penal, que es anunciar que hay conductas que no se deben hacer porque se va a tener una sanción importante, ¿no? Y este fin preventivo del derecho penal queda desnaturalizado cuando establecemos una pena para un robo con arma, que puede ser, y no digo que está bien que nadie lo sufra, pero la exhibición de un cuchillo sierrita para quitarle a alguien el celular de la mano, que tiene una pena de 5 a 15 años, que puede ser cometido por una persona que está en una situación de consumo problemático de drogas, sea mayor de edad o sea menor de edad, y mientras tanto mantenemos la pena del peculado, es decir, del funcionario público que se lleva los bienes públicos a su bolsillo, en una pena que va de 2 a 6 años de prisión. Claro. Entonces, lo tenemos a Cornejo aquí en Campo Quijano, un intendente que se robó un gasoducto y que está en su casa. Bueno, digo, entonces, se lo pone por arriba de esas penas. Vuelvo a decir, una persona, un adolescente de 16 años que con un cuchillo sierrita le sustrae un celular a una persona en la vía pública, tiene una pena que arranca desde los 5 años. El intendente que se lleva fondos del municipio y con importantes valor económico, fondos que podrían haber incluso sido utilizados para trabajar con problemas de adicciones en ese municipio, tiene una pena de 4 años y medio. En algún momento había un acuerdo bailando sobre la mesa con ese intendente por 2 años. Entonces, el problema fuerte debe ser, primero, avanzar contra el crimen organizado, avanzar fuerte con los delitos de corrupción cometidos por funcionarios públicos, avanzar también respecto a la investigación y castigo de otros delitos, pero sobre la adolescencia y la infancia, trabajar fuerte en la prevención de las situaciones que ponen a esos adolescentes en contexto de delito. Generalmente, falta de contención familiar y abuso problemático de estupefacientes. Doctor, ¿este proyecto abarca todo tipo de delito o solamente a homicidios? A todo tipo de delitos. Este proyecto lo que hace es responsable penalmente desde una premisa falsa a delito de adulto, pena de adulto. El delito cometido por un adolescente es delito de adolescente, aunque esté tipificado por el Código Penal. La condición de adultez no se adquiere por la materialidad de los hechos, ¿no? Si un niño de 12 años aprende a conducir un vehículo y lo maneja con solvencia, no vamos a decir que es un adulto y le vamos a entregar el carnet de conducir. Claro. Vamos a seguir reconociendo que es un niño. Si un adolescente utiliza una pistola, habrá que punir dentro de límites racionales esta situación, después de haber investigado las situaciones por las cuales utiliza esa pistola y después de haber agotado otros medios alternativos para hacer que esa persona en desarrollo tenga un proyecto de vida saludable, respetuoso de los derechos de los demás. El debate no resiste ese estándar de afirmar que a delito de adulto, pena de adulto. El derecho no trata como adulto a los adolescentes. No es así. Esta frase la dio un ministro, ¿no? Un funcionario de la gestión Milei, equiparando como esto. Y también poniéndolo en la misma comparación con las elecciones, ¿no? A la hora de sufragar, los 16 años, es por eso que también desde allí partían con esto. Sí, con analogías, insisto, muy erradas, ¿no? Muy probablemente un adolescente de 14 o 15 años sea el que ayude a su abuelo o abuela a manejar el home banking, a pagar la tarjeta, a comprar el Mercado Libre, situaciones que quizás generacionalmente su abuela o su abuelo no puedan manejar por no ser nativos del mundo tecnológico en el que hoy vivimos, en el mundo informático. Eso no quiere decir que ese adolescente de 13, 14 años sepa administrar el presupuesto, pueda contratar en el banco, pueda ser titular de una tarjeta, pueda analizar si es conveniente o no endeudarse en un determinado contexto. O sea,
que un adolescente pueda realizar comportamientos de adultos no lo transforma en un adulto en el mundo del derecho civil, tampoco debiera hacerlo en el derecho penal, sin perjuicio de que hay que trabajar mucho para la investigación de los delitos cometidos por adolescentes, verificar si efectivamente lo cometieron ellos, verificar qué engranaje ocupan en una estructura de delincuencia generalmente y claramente manejada por adultos para avanzar hacia la represión y el castigo de los adultos que utilizan a los adolescentes. Y en el caso de que el adolescente sea el único responsable de ese delito, lo que debe hacer el Estado es ver de qué modo repara a la víctima, de qué modo se responsabiliza de ese delito si el delito se trata de un delito extremadamente grave, en el caso de la provincia de Salta, y el menor no resulta punible, hay alguna posibilidad también de intervención, lo permite la ley provincial en casos extremos, como alguno que hemos vivenciado en la provincia de Sandra Salta. Palomo creo que fue uno de esos, por ejemplo. Bueno, en ¿no? ese momento no estaba la ley que permitía la aplicación de una medida de seguridad para menores no punibles. Hoy en día el régimen penal juvenil de la provincia de Salta sí lo permite. Bien. Repasemos, doctor, en caso que esto avance, que se apruebe, viendo cómo viene Javier Milei, que si no le aprueban las cosas que él quiere, se ofende, se enoja y empieza a echar gentes y a levantar la voz, vemos que esto posiblemente avance. Con esta ley aprobada en la República Argentina, me gustaría que repasemos estos ejemplos que usted daba recién de un joven con un cuchillo en mano, bajo los efectos de adicción, menor de edad, que podría cumplir penas de 5 años para arriba. Otros tipos de delitos, desde abusos sexuales, bueno, hechos de homicidios, entre otros, para que usted me grafique un poco lo que implica esto. Mire, esta ley plantea la posibilidad de imposición de penas privativas de libertad con un máximo de hasta 20 años, sin establecer claramente en qué situaciones, en qué contextos corresponde esta aplicación de pena, sin ser muy clara tampoco en su redacción respecto a que hay que agotar otras medidas alternativas antes de pensar en la pena de prisión efectiva. Si bien establece de un modo extraño en los delitos con pena de 3 a 6 años y en algunas situaciones la posibilidad de una medida sustitutiva y no el encarcelamiento, deja un amplio margen en otro tipo de delitos que tienen otro tipo de pena, como ser el incendio, por ejemplo. Un menor que cometiera un incendio podría tener una pena efectiva de ese incendio. Si el incendio pudiera poner en riesgo un museo, una biblioteca, podría ese menor tener pena privativa de libertad hasta 15 años como única medida y respuesta estatal. Quiero acá dejar claro, cuando hablamos de delito de incendio y en este contexto, no estamos hablando de que haya peligro de vida para alguien, no estamos hablando de que alguien haya fallecido a consecuencia de ese incendio, no estamos hablando de que ese incendio haya provocado un daño material gravísimo, porque el incendio es un delito de peligro, basta que haya habido peligro, claro, y no necesariamente ese peligro se haya producido como un daño concreto, ¿no? En delitos contra la integridad sexual, quiero ser muy prolijo en el modo de decirlo, sí. Algún tipo de actividad sexual entre un adolescente de 13 años y otro adolescente de 12 años, todo tipo de actividad sexual va a quedar penalizada, porque la ley en el artículo 119 del Código Penal establece que por debajo de los 13 años no hay consentimiento válido para tener relaciones sexuales. Estamos por ahí hablando de compañeros de grado, de compañeros de curso, ¿no? Que no es esperable ni deseable, Claro, que tengan actividad sexual en ese momento. pero si esto sucede, se denuncia y avanza, un menor
o los menores, si hay participación de varios en este caso, van con penas ya de prisión efectiva. Van con penas de prisión efectiva. Cuando no se tiene en cuenta que el sistema penal es un sistema y cuando no se piensa en el todo, sino en parches, con más mensaje demagógico que solución real, se tienen estos problemas estructurales de pensamiento. No se ha puesto a pensar qué hacemos en realidad con esos adolescentes, ¿no? ¿Qué centros de detención tiene el Estado en este momento que no hay plata, disponibilidad para generar centros de detención? ¿A dónde los llevamos? ¿A dónde los llevamos? Los llevamos en lugares donde estén realmente, perdón Ángel, donde estén realmente preservadas sus integridades físicas, sus integridades de desarrollo. ¿Cómo hacemos para tenemos medios para establecer establecimientos que diferencien el tratamiento que va a tener un adolescente de 13 del que va a tener un adolescente de 17? Porque físicamente y madurativamente son dos realidades absolutamente diferentes. Claro, o de la misma edad, pero tal vez uno de ellos con adicciones, ¿no? ¿A dónde llevarlos? Llevarlo, exactamente. O sea, no es tirarlos y dejarlos ahí guardados y de que se pudran en la cárcel. Si el Estado a la plata que va a invertir en esos centros, en la construcción y mantenimiento de esos centros, le invirtiera en prevención y contención para adolescentes que están sin contención familiar o con problemas de adicciones, mermaríamos mucho más los casos de delincuencia juvenil que creando estos centros. Los quiero escuchar, ¿eh? Ya vamos a empezar a leer algunos mensajitos que están llegando aquí, señor director. Vamos a ponchar allí la tablet. Bueno, miren, uno de ellos. Buenas noches, no estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad porque no creo que se realice ningún sistema específico para adolescentes ni rehabilitación, entonces prácticamente lo institucionalizás sin darles ninguna posibilidad. Dice un chico que ingresa a la cárcel, ¿cómo saldrá? Mejor, y allí da su conclusión, no creo. Se preguntaba obviamente allí una televidente, ¿no? Bueno, esto, ¿a dónde los ponemos? ¿Cómo saldrán después obviamente los chicos? Les abro el juego, quiero que ustedes participen, que den su opinión con respecto a un tema muy sensible que apremia de hace mucho tiempo al país y qué hacer al respecto. A ver, vamos a leer otro mensaje. Buenas noches. Primero los menores que cometen error, que vayan a la Defensoría y después al CAIDIA, dice este mensaje. Les agradezco si pueden ser un poquito más claro con las apreciaciones. Bueno, vamos a seguir leyendo algunos de los mensajes. Les pido a todos que nos expresemos en el marco también del respeto. Yo sé que hay una indignación por parte de la sociedad con respecto a algunos delitos que han cometido menores, que obviamente tal vez genera eso en uno, lo vemos todos los días. Hoy a la mañana veíamos en Córdoba cómo menores se enfrentaban con la policía, cómo roban, y que así como los detienen, a las pocas horas ya están en libertad. Este mensaje dice: buenas noches, no estoy de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad, la solución es crear fuentes de trabajo verdaderas para que las personas tengan un proyecto de vida y así se crea una cadena que beneficia a varios aspectos de las personas y de las familias, siguiendo un poco también la línea de lo que usted recién nos decía. Hola, buenas noches, estoy viendo el programa, le hago una consulta al abogado, a mi hijo. Mi hijo está en alcaidía porque lo acusó una chica de 13 años que había abusado de ella. Cuando le hicieron el ambiental a la familia de la chica, la madre salió diciendo, o mejor dicho, se comprobó en realidad que tiene un chip y la chica tiene 13 años y que el chip ya se lo habían puesto años anteriores. ¿Cómo es la situación en ese caso? ¿Qué hay que hacer? Bueno, no es a modo de consulta, doctor. De paso lo agarran allí como para consultar algunos casos específicos. Pero digo, el tema de menores es un tema de opinión pública todo el tiempo, doctor. Es un tema de opinión y yo entiendo la sensación, empatizo con la sensación de la víctima, ¿no? El sistema judicial también está para escuchar y proteger a las víctimas. La pregunta que me hago es si las enfermedades, las situaciones patológicas
se tratan desde los síntomas o desde las causas, ¿no? Y si hay un adolescente cometiendo delito, lo que a mí me parece es que principalmente es un síntoma Claro. del que el Estado se tiene que responsabilizar. El sistema penal juvenil se tiene que responsabilizar, pero principalmente se tiene que responsabilizar el Estado a través de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia, se tienen que responsabilizar las familias, y cuando no hay familias, las organizaciones intermedias y el Estado brindando la contención, la corrección, también que estas personas en proyecto, estas personas en desarrollo merecen. Sí. Dice, buenas noches, ¿qué piensa el doctor? Pregunta aquí un televidente, de la comisaría del menor ubicada en Castañores. ¿Funciona como debe? Digo, porque es un lugar donde se los llevan también alojados, creo que no es comisaría, sí, es la unidad de protección. Claro. Ha habido un cambio estructural en la provincia de Salta. Cuando se llamaba comisaría del menor, convivían adolescentes de 12, 13 años, a veces sin causa penal, por carecer de guardador, se decía, por estar en situación de calle, por algún abuso problemático de sustancias, por haber sido encontrado en la vía pública consumiendo sustancias, y debían convivir con adolescentes de 16, 17 años con causas penales, con otro desarrollo físico, y eso realmente era una situación absolutamente grave que gracias a Dios ha sido revertida, gracias a no por decisiones de políticas públicas ha sido revertida, y hoy en día tiene por lo menos como positivo el hecho de que solo están allí alojados adolescentes en conflicto con la ley penal entre 16 y 18 años, que trabaja con ellos no solo personal del servicio penitenciario, sino también otro tipo de operadores civiles, con lo cual todos los lugares de detención no son, creo yo, por definición saludables para el mejor desarrollo de las personas, pero hay una utilización racional hoy en día respecto de ese mecanismo para casos de real necesidad, y algunos estándares están satisfechos. Claro. Doctor, como para pasar en limpio y repasar entonces, ¿usted no está de acuerdo con bajar la edad de imputabilidad? ¿Usted entiende que así como funciona esto, no sé si está bien, pero cree que debería profundizar un poco el trabajo ahí, trabajar más la parte social y no meternos con la edad? Yo creo, si normativamente hubiera que hacer algo, sería conveniente trabajar lo que se llama la posibilidad de procesar los delitos que se le atribuyen a menores no punibles, ¿no? Bien. Esto es decir, está acusado un adolescente de la comisión de un delito, investigar si efectivamente ese adolescente cometió el delito. Si fuera así, a través de la Secretaría de la Niñez o de los organismos competentes, buscar las herramientas para que se responsabilice de esa situación, y en todo caso, si hay algunas situaciones como esto que hablábamos, una situación de consumo problemático, también tenga tratamiento y contención suficiente como para poder salir de esas situaciones. ¿Esto quién lo haría? Eso lo tiene que hacer el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo. La investigación, el Poder Judicial. El tratamiento y el acompañamiento a ese proyecto de vida, el Poder Ejecutivo. Entre Ríos tiene una norma en este sentido que puede plantearse. Es más esperable que estas decisiones las tomen cada una de las provincias y no la nación, porque son las que pueden ir definiendo de mejor modo en el ámbito local qué recursos tienen, qué centros de atenciones se deben y se pueden solventar y crear. Pero el avance debiera ser hasta ahí. El proyecto, además de este mensaje mediático,
la expresión de motivos de la remisión del proyecto también falta la verdad, ¿no? Diciendo que el sistema regional tiene una imputabilidad por debajo de los 16 años. En las placas que se han compartido en el programa eso ha quedado demostrado que no es real. El proyecto dice que tiene esto por sentido poner en consonancia al régimen penal juvenil con el sistema de protección de derechos humanos. Eso tampoco es real. El Comité de la Niñez de la ONU se ha expresado en los términos que también estaba ahí recogido por UNICEF. No hay pruebas de que la disminución de la imputabilidad mejore este problema. Y no hay pruebas porque, y esto lo explicaba Beccaria ya en el año, por 1800, ¿no? Para que la amenaza de pena funcione, para que yo me abstenga de cometer delitos porque hay una sanción, yo tengo que tener capacidad de comprender ese mensaje. Si no hay capacidad de comprender ese mensaje, eso no va a ocurrir. O sea, lo que debemos trabajar es fuerte en la formación de valores, sobre todo de algunas infancias y adolescencias que están en contextos de mayor vulnerabilidad, no necesariamente económicas, sino principalmente por falta de contención familiar. Claro. Sé, doctor, que yo lo entiendo claramente y también entiendo los mensajes que están llegando, mucha gente indignada. ¿Por qué? Porque nosotros queremos soluciones ya, ¿no? Sí. Y la solución que usted plantea es una solución a largo plazo, con mucha inversión del Estado, del Ejecutivo, sí, en este caso, de secretarías, de personal capacitado, ¿no? Entonces hay que como regular un poco esto, la ansiedad de lo que ocurre hoy, porque hoy vemos todos los días jóvenes armados, menores de edad. Veíamos en Tucumán hoy a la mañana 3 menores, uno de ellos más chico, que salen con arma, te arrebatan, te golpean, no importa si está embarazada, si es adulta mayor, los golpean, los disparan, los matan y se van y siguen después con su vida, y ahí queda esa sensación como, ¿qué hacemos ahora? ¿No? ¿Cómo sigue esto? ¿Dejamos que nos sigan matando o los legisladores tienen que ir a bajar la edad de imputabilidad ya, digo, para que esto cese? ¿Usted cree que esto, bajando la edad, va a cesar este tipo de delitos? Primero, los números no son iguales que las percepciones. Claro. ¿No? En la provincia de Salta, en lo que va del año, no ha habido ningún homicidio cometido por un menor de edad. Ese es un dato importante, ¿eh? Entonces, los números no son los que pareciera que son. Sí hay un alto número de delitos contra la propiedad, con menores, algunos con violencia, cometidos por menores. Sí hay mucho uso de menores en lo que es el narcomenudeo o el narcotráfico. En general, este tipo de delitos son delitos funcionales a un mundo adulto. El adolescente que roba reduce lo que roba, ¿no? Sí, lo vende. Lo vende. O sea, ahí está la responsabilidad del mundo adulto, que compra en forma esporádica, el que sabe que compra un celular que vale 100 a 10, o ya directamente el crimen organizado, donde se reducen esas cosas, el que compra porque tiene la casa de venta de arreglos de celulares o de venta de celulares usados. Lo mismo con el narcotráfico, la organización que hay por detrás. Entonces, ¿qué pasa con estas situaciones? Estas situaciones reemplazan soldaditos, son como los dientes del tiburón. Sí. Entonces, esta situación no va a cesar porque se saque esta ley. No va a cesar porque además la solución no va a ser inmediata, porque hay que construir los lugares para que estos menores estén alojados. O sea, la solución tampoco va a ser inmediata. Esto es como si uno tiene una influenza, tomar un antigripal, ¿no? Si uno tiene influenza y toma un antigripal, lo único que hace es, en todo caso, morigera los síntomas, pero muy probablemente la enfermedad vaya agravándose. Claro. ¿No? En lo inmediato que hay que hacer es que comenzar a trabajar fuerte con las adicciones, porque mucha de esta criminalidad que nosotros estamos viendo como adolescentes tiene que ver con jóvenes y adolescentes expuestos al abuso de sustancias estupefacientes. Con eso hay que trabajar. Yo sé que no es su competencia esto,
pero Sí. digo, una opinión muy personal esto. Yo Sí. no veo un trabajo fuerte contra las adicciones. Y disculpen a aquellos que a pulmón hacen un trabajo en diferentes puntos, sé que Orán, en otros lugares, la verdad que están convulsionados, pero no se ve un trabajo fuerte como debería, nos pasó por encima la adicción, los barrios están atravesados de punta a punta y los jóvenes, muchos de ellos están fuera de sí, ¿no? Y muchos de ellos menores de edad. Miren, estamos en un mundo cada vez más adictivo, está puesta en agenda la adicción también al juego, Sí. ahora facilitada por todas estas casas de apuestas virtuales que Claro. existen, ¿no? Y también va a generar esas situaciones de delictividad fuerte, ¿no? Entonces, yo sí creo que como sociedad, no solo el Estado, sino como sociedad toda, no estamos haciendo los esfuerzos necesarios para contener, acompañar y formar en valores a nuestros adolescentes, y no es la represión el camino sin lugar a dudas la contención. Miren, podemos ir a la literatura y recordar los relatos y las novelas de Dickens, ¿no? Que muestran Sí. la delincuencia juvenil donde nace en la sociedad postindustrial. Claro, la revolución industrial. Cuando ya esa sociedad no contiene, la familia ya no contiene a sus hijos. Y los hijos salen a buscar, salen a robar para traer salen a robar alimento. en organizaciones de adultos. Claro. ¿No? En organizaciones siempre manejadas por adultos. Esto es cíclico. Cuando la sociedad no se ocupa de los adolescentes, la delincuencia juvenil es un problema. Entonces, Sí, lo que hay es trabajar con las causas. Yo no justifico la delincuencia, pero hay muchos jóvenes que ven su contexto y dicen salgo a ver qué traigo, ¿no? Ojalá pudieran ver sus contextos. Claro. Ojalá pudieran ver sus contextos. Yo creo que sí. hay situaciones en las que para tener opciones hay que tener ciertas bases, y no estoy con esto disculpando a quien comete un delito. Digo que la base de actuación del derecho penal es el reproche, ¿no? Cuán exigible es que uno se comporte como debe comportarse. Y no todos se nos puede reclamar de la misma manera, y en este contexto es lo que pongo de manifiesto, ¿no? ¿A quién debiera reprocharle más el derecho penal? ¿Al intendente que se lleva los fondos del municipio, o al adolescente que en un contexto de poca contención familiar y de abuso de sustancias sustrae, pega un pechón y se lleva un celular, ¿no? ¿A quién debiera reclamarle más? Claro. La sociedad y el Estado. Doctor, usted entiende entonces, como para ir cerrando, tenemos un país enfermo de inseguridad. Cada provincia tiene tal vez una patología distinta, algunos que ya están en agonía, hay otros que tal vez pueden salvarse, algunos que tal vez alguna intervención quirúrgica puede hacer o con alguna modificación propia puede salvar o mejorar su realidad. ¿Usted cree que cada provincia debe entonces ocuparse de su diagnóstico y no que un gobierno venga a dar un medicamento para todos por igual, digo? Yo creo que el Reduced Fast Fat, sí, a mí me encantaría que funcionara, ¿no? Hay espejitos de colores en algunas soluciones legales. Y a veces es muy fácil en Argentina, lo que requiere trabajo, esfuerzo y una política pública, modificarlo por una ley para hacerle creer a la gente que con eso solucionamos el problema. Bueno, le digo que la tablet, la verdad que ha llegado una innumerable cantidad, muchas personas que no están a favor de su opinión se respeta. Y otros que están completamente a favor de usted, doctor. Mire, le leo uno de ellos, por ejemplo. Dice, totalmente de acuerdo con el doctor Barrio Nuevo en relación a la compensión del delito por parte del menor. Hay cosas que no cambian a pesar que transcurra el tiempo, dice este mensaje. Bueno, queremos escucharlo, queremos plantear este tema. Yo ya lo voy a seguir leyendo a ustedes, por supuesto, también, pero es un tema
de toda la vida. Desde que yo nací se habla de esto, desde que usted tiene conocimiento también. Entonces, bueno, está bueno seguir escuchando. Parece que el gobierno de Javier Milei va a avanzar fuertemente en los próximos días con esto y nosotros queremos ya seguir debatiendo, escuchando voces, escuchándolos a ustedes también y viendo la realidad misma. Doctor, ha sido muy amable, muchísimas gracias. Gracias, Ángel, por la invitación. El doctor Eduardo Barrio Nuevo, hablando obviamente con nosotros, hablando acerca si estamos de acuerdo o no con bajar la edad de la imputabilidad. Voy a seguir leyendo, ¿eh? Bueno, muchas gracias, dice aquí, interesante el programa. Bueno, siguen opinando acerca de este tema. Algunos que son muy tajantes, ¿no? Que bueno, me da cosa leerlos, pero bueno, entiendo que tal vez está muy indignado también por la realidad. Nosotros vamos a cumplir un corte publicitario. Al regreso viene el doctor Ignacio Saraín, nuestro columnista, va a estar hablando de un tema también que genera mucho, si usted quiere mandar su consulta, deudores alimentarios. Deudores alimentarios. Lo traemos nuevamente a la mesa de trabajo porque el doctor me dice, me llegan consultas todo el tiempo con respecto a esto. Así que lo vamos a seguir desarrollando, por cierto. Breve corte, ya regresamos con más. Bueno, ya estamos de regreso, 10 de la noche, 56 minutos. La cantidad de mensajes que llegaron con respecto a bajar la edad de la imputabilidad a 13 años. Voces a favor, voces en contra. Bueno, esa es la idea, empezar a debatirlo. Nosotros entendemos que nuestros legisladores en las diversas cámaras van a empezar a debatir, cada uno enriqueciendo este debate. No es decir no porque sí o sí porque sí, para hablarle a la tribuna, sino justificarlo, fundamentarlo. Y entre todos, obviamente después llegar a algún tipo de entendimiento y que gane allí la mayoría con su voto. Veremos si después el presidente veta o promulga esta ley, ¿no? Si se llega a aprobar, la va a promulgar porque la impulsa él mismo, ¿no? Bueno, vamos a hablar acerca de deudores alimentarios, ¿sí? Un tema que lo hemos tratado varias veces y cada vez que hablamos de esto ustedes nos empiezan a escribir. Ya está con nosotros y le damos la bienvenida al doctor Ignacio Saraín. ¿Cómo anda, doctor? Un gusto saludarlo. Como siempre. ¿Nos damos la mano? Un gusto es mío. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, cansado, los martes. Pero es martes recién. Y yo comienzo al revés la semana. Me imagino. Los lunes y martes son los días más intensos, sí. Bueno, ¿qué podemos...? Me decía que sigue recibiendo consultas, mensajes. Sí, la verdad que, bueno, agradecido a todos los televidentes, la gente, la verdad, muchas consultas. Y bueno, tratamos de ir respondiéndole a la mayoría de las personas, claro, dentro del tiempo posible que tenemos, ¿no? Efectivamente. Pero sí, justamente el tema que nos convoca hoy tiene que ver con eso, que es un tema por ahí que es muy frecuente. Lamentablemente Salta tiene muchos casos de deudores alimentarios, muchos incumplimientos de cuota alimentaria. ¿Qué es lo correcto, doctor? Digo, por ejemplo, sí, una pareja, tienen un hijo, dos en común. Sí. Deciden ellos, obviamente, separarse. En algunos de los casos, pongamos de ejemplo en buenos términos. Sí. Y quieren hacer los deberes bien, las cosas bien, van a una mediación, sería, y allí acuerdan, obviamente, el porcentaje. ¿Qué porcentaje es el normal, el común en un acuerdo por alimentos? Que ahí lo importante para que la gente sepa tiene que pasar por lo siguiente. Yo no puedo decir nunca que el porcentaje es el 20%. Ahí hay un mito urbano. Siempre dicen, no, es el 20%. Bueno, yo le estoy pasando, claro. Siempre la consulta que nos hacen, nos llama siempre generalmente el papá y nos dice, yo le estoy pasando el 20% de lo que dice la ley. ¿Y de dónde sale ese 20%? La verdad, por eso digo que es un mito urbano. Es un mito, claro. No sé de dónde salió. Yo creo que se está confundiendo quizá con el tope de los embargos y en ese sentido, pero ustedes tienen que saber muy bien que la cuota alimentaria, en lo que respecta al porcentaje, siempre se va a tener que analizar dos cuestiones. Sí. Por un lado, las necesidades de ese niño, niña o adolescente, y por otro lado, se tiene que analizar el caudal económico del progenitor. Es decir, cuánto gana ese papá o esa mamá para que en función de eso podamos decir, bueno, estas son las necesidades, estos son los ingresos y en base a eso establecemos el porcentaje. Claro. Entonces, capaz que yo puedo decir, bueno, mi vecino le pasa el 20%, pero estamos hablando del 20% de 2 millones de pesos.
Claro. Y en cambio, en otro caso, podemos decir que le está pasando el 20% de 100.000 pesos y bueno, y ahí nos representaría ese 20%, quizás un monto que permita darle las necesidades mínimas o básicas e indispensables para ese niño o niña adolescente. ¿Cómo se hace en este caso? Porque, por ejemplo, un litro de leche, un kilo de Sí. azúcar, no sé, necesidades básicas, mes a mes en este país, lamentablemente, Lamentablemente, cambia. Entonces, si fijas hoy un 20%, le pongamos, si hicimos Sí. esa línea, a los 2 meses eso está desactualizado. Sí, ahí, por eso es la importancia del porcentaje. Si yo pongo comúnmente antes, y esto pasaba hace 15, 20 años atrás, uno cuando fijaba acuerdos de alimentos, decían, bueno, le va a pasar 100 pesos mensuales, por dar un ejemplo. Sí. En ese momento 100 pesos era mucho dinero. Claro, Entonces, imagínense, claro, han ido pasando gobiernos, desvalorizándose la moneda, etcétera, y me pasó de clientes de que yo le estoy ejecutando una deuda alimentaria donde en ese momento era 100 pesos. Calculado con los intereses igual no representa nada, no se ha actualizado nunca, entonces el porcentaje le permite de que a medida que vaya incrementándose el sueldo, los ingresos, se va actualizando el monto de la cuota mensual. Nunca acuerden montos fijos, siempre acuerden porcentaje y tomando como referencia los ingresos del progenitor. Ahora vos te vas a decir, bueno, pero él no trabaja en blanco. Entonces, ¿qué vamos a tomar como referencia? El salario mínimo vital y móvil. bien. Bien, y ahí vamos a tener que hacer, obviamente, un análisis exhaustivo porque vamos a tener que ver si son un niño, dos niños, la edad de los mismos, qué gastos tienen fijos mensuales y el nivel de vida que también tiene ese papá. Ese papá, claro. Porque también si lo vemos al papá, supongamos una camioneta de alta gama, un vehículo de alta gama, vive en un barrio privado pero no tiene ingresos, bueno, ahí también nosotros podemos demostrar de que ese papá está en un fraude a la ley y evidentemente se está insolventando para no pasar la cuota alimentaria. Claro, claro. Pero Exacto. son muchas cuestiones que se tienen que analizar al momento de establecer la cuota, pero siempre la gente tiene que tener presente que nunca, nunca va a ser igual en ningún caso en particular. Y esto también, que siempre lo repetimos en los programas, la obligación es de ambos progenitores. Bien. Ambos tienen que pasar los alimentos. Si ambos trabajan, por ejemplo, en Ahí se va a relación de analizar. dependencia, ¿qué es lo que se Ahí analiza? se va a analizar, por ejemplo, supongamos que generalmente la mayoría de los casos son en los niños que viven con su mamá. Hay excepciones, indudablemente. Entonces, en este caso, capaz que la mamá trabaja, el papá también trabaja. Siempre el papá no conviviente, el progenitor no conviviente, pasa la cuota alimentaria, pero ¿qué sucede? Pasa la cuota alimentaria, pero ahora ustedes me van a decir, bueno, pero la mamá gana 5 veces más que yo. Claro. Entonces, vamos a tener que ver ahí otra cuestión. Decir, bueno, si vos, papá, cobras 500.000 pesos y esa señora gana 5 veces más que vos, no pretenda la señora que le va a pasar el 50% de lo que gana ese señor. Sí. Porque también tiene que tener, a ver, puede ser que tenga otra familia, puede ser que pague un alquiler, que tenga que cumplir con sus obligaciones alimentarias también con respecto a otro hijo. Entonces son varias cuestiones a dilucidar. Pero siempre se va a decir que cada uno va a pagar en la medida de sus posibilidades. Claro. Porque claro, tampoco claro. lo vamos a dejar a ese papá o esa mamá en la calle y decir, bueno, pagar primero. Sí, ahora sí es verdad que se tiene que pagar la cuota alimentaria. Cuando decimos cuota o deuda alimentaria, ¿es solo alimento? Porque digo, un niño necesita también vestir, Por necesita supuesto, educarse. el tema del alimento, propiamente dicho, que nos referimos justamente a la comida, Claro. ¿bien? No es solo darle de comer, está bien, es una parte. Alimento o cuota alimentaria, el Código Civil y Comercial hace referencia a que se entiende alimento, que es la comida, Sí. la vestimenta, la educación, educación, claro. la salud, ¿bien? La recreación, esparcimiento. Son varias cuestiones que conforman lo que se denomina cuota alimentaria. Claro, Entonces, y en el eso caso, es- sí, por ejemplo, disculpe doctor, en Sí, el sí. caso que se separan, tuvieron un hijo en común o dos, pero de repente el padre tuvo un hijo más con su actual pareja, digo, ¿cómo se reparte un ingreso para poder, obviamente, Bueno, llegar con el ahí alimento? generalmente Se le muchas va veces achicando su ahí- sueldo. Ahí ¿no? se va disminuyendo obviamente su ingreso. Más cuando estamos en personas en relaciones de dependencia que no tienen la posibilidad de que se pueda incrementar, ¿no es cierto? Claro. Salvo un aumento pactado con la patronal. Pero en ese sentido, vamos a analizar y decir, bueno, a ver, por ejemplo, viene una persona, venís vos Ángel, me decís, Sí. yo tengo 5 hijos, Sí, de los cuales 2 los tengo con mi actual pareja y los 3 con mi anterior pareja. Bueno,
tenés que pasarle a los 5, ya lo sabemos. La obligación es respecto a los 5 hijos. Ahora, si vos ganás 1.000.000 de pesos y tenés gastos por 800.000, indudablemente vas a ofrecer algo dentro de las medidas de tus posibilidades. Muchas veces sucede que el juez también o la justicia le pide un plus más a ese papá. Bueno, señor, vea la manera de que, bueno, a ver, ¿qué niño hoy puede vivir con 50.000 pesos? Claro. Entonces, si bueno, haga usted un esfuerzo más, vea si puede conseguir algún otro trabajo o si puede generar otro tipo de ingresos para poder mantener mínimamente el estatus que tenía ese niño cuando vivía con usted o cuando Claro. usted estaba a cargo. O sea, en ese sentido se lo va a analizar al caso. Pero tampoco, y esto también lo sabemos, no vamos a firmar un acuerdo que no vamos a poder cumplir, ¿bien? Y que quizás yo digo, bueno, voy a cumplir con una cuota alimentaria de 1.000.000 de pesos, pero yo gano 200.000. Mira, aquí le mandan una consulta. Dice, Sí. buenas noches. Consulta para el doctor. Tengo un acuerdo firmado y homologado desde Ciudad Judicial desde el 2017, en el cual el progenitor de mi hija le tenía que pasar el 19% del mínimo vital y móvil. Bien. Dicha realidad, hasta el día de la fecha, no me pasaron ni un peso. Sí. Y no encuentro respuesta desde Ciudad Judicial, donde me dicen que llame todas las semanas y, bueno, no tiene éxito. Sí. ¿Qué puedo hacer? Se pregunta. Mi hija hoy en día estudió y creció solamente con mi ayuda, ya tiene 19 años. ¿Qué me recomiendan? ¿Los acuerdos homologados no son válidos? Se pregunta. ¿Qué es una ejecución de sentencia? Pregunta, eso ya se pidió. Bueno, a ¿Qué ver, debería ser? Dice. los acuerdos justamente son válidos desde el momento que se suscriben y se firman. La diferencia es que si usted firma el acuerdo privado en un centro de mediación y ese acuerdo no ha sido homologado, no puede ser ejecutado. Básicamente ahí le estoy respondiendo a la pregunta. Sí. O sea, para que tenga validez formalmente y yo pueda intimar y ejecutar, tiene que estar homologado, es decir, revisado por un juez y se tiene que haber dictado una sentencia. ¿Qué es lo que sucede? Muchas veces nos encontramos ante papás insolventes. Entonces, ¿qué es lo que comúnmente, y ahí tiene que ver, yo quizás estoy sospechando que esta señora se fue a asesorar con las defensorías. Muchas veces la defensoría, a ver, tiene un volumen importante de causas, es gratuito, entonces no le permite tener resultados mucho más inmediatos, ¿bien? Claro. Con el caso que sea mucho más personalizado. Si usted tiene la posibilidad de, obviamente, acceder a un abogado particular, cualquier cosa no hace la consulta, lo vamos a asesorar, lo vamos a ejecutar la sentencia, vamos a hacer que efectivamente pueda cobrar esa deuda e inclusive ir contra un pariente más cercano, como puede ser los abuelos paternos o un tío. Un tío, Para claro. que de esa manera también se lo pueda compeler a que cumpla con la obligación. Este mensaje dice, buenas noches, ¿por qué tanta demora con los alimentos? Debería ser urgente el trámite. Es Bueno, verdad que tiene ahí su tiempo. El alimento es urgente. El trámite es urgente. Los juzgados, al momento que uno inicia una demanda, lo primero que sale son los alimentos provisorios. Así que en ese sentido no es tan así como nos manifiesta acá el televidente, pero sí por ahí tiene que ver, justamente ahí viene ya por una cuestión de cómo nosotros hacemos, en este caso función de abogado, función defensoría, función poder judicial, para tratar de alguna manera hacer que eso se cumpla, de intimarlo y que decir, bueno, che, te fijé el alimento provisorio, pero si salió la resolución y yo no le notifiqué, y difícilmente se ejecute. Mire, dice, es una burla todo lo que dice el doctor, nada se cumple, Sí. los tutores deudores no hacen cumplir nada, la única que tiene que ir a tribunales es la víctima, los acusados nunca van ni los obligan, solo obligan a las víctimas aunque estén enfermas, dice. No, bueno, acá, a ver, es entendible la situación particular que pueda tener esta persona, pero hay un hartazgo ahí también. Acá hay en realidad, a ver, una cuestión de que el sistema está sobrepasado. ¿Bien? Ahora, acá no hay acusados, ni deudores, ni víctimas, sino que justamente hay un derecho, que es el derecho de los niños a que tengan sus alimentos. Y el papá o la mamá que representa a ese niño, el que trata de alguna manera lograr que se cumpla con esa obligación. En definitiva, habría que ver el caso particular y ver cómo podemos ayudar a esta persona. A esta persona. Bueno, doctor, mire, otros mensajes, buenas noches. Si el papá pasa cuota alimentaria, pero le falta 35.000 pesos para completar el salario mínimo, ¿la mamá le puede hacer juicio por alimento al hermano del padre? Bueno, sí y no. ¿Por qué? Porque primero el obligado principal es el papá. Habría que preguntarse por qué no llega a cumplir eso y pasar el salario mínimo.
lo que vas a hacer es hacerle una intimación de pago en el sentido de que cumpla con la cuota de manera total, de manera íntegra, y lo que se podría hacer es que en el caso que no se cumpla, se inicie la ejecución y se reclamen los meses que está deudando o los saldos pendientes correspondientes a los salarios mínimos. Claro. Doctor, muchos mensajes que siguen Sí. llegando, pero los invitamos a que se acerquen a su Por estudio. supuesto, por supuesto. Así es, Sarmiento 447, planta baja A, está entre calle Leguizamón y Santiago del Estero, Sí. mitad de cuadra. ¿Qué horario? Nosotros estamos de lunes a viernes de 9 a 19 horas, atendemos con turno, ahí en el teléfono que está en pantalla, que ese teléfono que está ahí, mi teléfono personal, me mandan un WhatsApp y respondemos a la brevedad y le asignamos un turno. Perfecto, muy bien. Y el doctor se lleva todas las consultas también. Después se van a estar comunicando con ustedes para, obviamente, si necesitan un asesoramiento ya un poquito más personalizado. Doctor, Bueno, muchas gracias, Ángel. estamos Por favor. en contacto. Nosotros llegamos al final de Crónicas Policiales, otro programa más. Hoy, la verdad que me gustó leerlos, escucharlos. Hay muchos mensajes que han quedado allí en el tintero, pero opinar acerca de temas tan sensibles como es bajar la edad de la imputabilidad, ¿no? ¿Qué tema? Qué hartazgo que tiene la sociedad también con respecto a los delitos que involucran a los menores. Qué lamentable realidad la que ocurre, por ejemplo, en la Secretaría de la Niñez y la Infancia, donde por allí nos quedan dudas si efectivamente el trabajo que se realiza está a la altura de las circunstancias, entre otros. Pero bueno, lindo analizarlo, lo vamos a seguir, por supuesto, tratando. Les agradezco a todos ustedes por su atención. Nos volvemos a encontrar en el próximo programa de Crónicas Policiales. Buenas noches.